se sienten? Ay, perdón, ya ando dormida todavía. Por ahí, y si está por ahí el chofer del autobusito, del microbusito que nos trajo, dejé mi bufanda ahí en el microbusito. Por favor, que si puede traérmela, es como una gorrita, más o menos por ahí. Pero viene esto que nos están pidiendo. Para el doctor Patito me estaba diciendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Para toda la gente que me dijeron, ¿te acuerdas de esta? Sí, mi recuerdo, ¿te acuerdas de esta? Y vamos a cantarles esta melodía con mucho cariño y con mucho gusto.
Canal 502 Qué de bárbaro. YouTube. No. Maravilloso. Maravilloso público. Hermoso, de verdad. Gracias. ¡Y viva Guatemala! No se oye. ¡Viva Guatemala! Ustedes tienen que decir que viva. Bien fuerte así. A ver. ¡Viva Guatemala! Otra vez. ¡Viva Guatemala! Muy bien, que viva Guatemala, bendito sea Dios. Gracias por darnos esta tierra tan hermosa, tan bonita. Por ahí incluida, en el 12 o 13, por ahí, 13. Gracias por sus aplausos, muchísimas gracias, de verdad. Dice que el artista vive del aplauso, de verdad que sí, gracias. Y sí es cierto, muchas veces cuando nosotros estamos aquí arriba y pues sentimos como que la gente está muy apagada, dice uno, y como que no les gustó, ¿verdad que sí? Yo los veo emocionados, Lila, Pero, a ver, un aplauso para Lila, por favor, un aplauso porque quiero que ella se sienta alimentada de ustedes, ¿verdad? Gracias. Y muchas veces nos decimos por ahí, los artistas dicen, es que yo soy muy bueno. Hay muchos artistas, ¿verdad? Que sí dicen, es que si no estuviera yo aquí, yo creo que no hubiera la gente. El público es el que nos hace. Ustedes nos hacen. Ustedes no se crean de los artistas que se creen mucho.
Ustedes nos hacen, porque ustedes, si ustedes no vinieran, aquí estuviéramos solos. De verdad, gracias, gracias por su presencia hermosa aquí con nosotros. Que Dios los bendiga y que ojalá y un día tengamos la oportunidad de volvernos a ver. Fíjense, nosotros estamos viniendo desde el año de 1985. Desde 1985, cuando yo todavía no tenía ruguitas, estaba menos pesadita, ¿verdad? Ahorita ya tengo más kilitos y pues ya los huesitos, ya mis huesos ya son diferentes. Pero aquí estoy. Dios me da la oportunidad de volver a ver esta hermosa República de Guatemala y sobre todo esta aldea tan hermosa que es Tacajalbe. Gracias, gracias, gracias Tacajalbe. Que Dios la bendiga. Seguimos. Claro que sí, bueno, pues las peticiones que ustedes están haciendo, con gusto los vamos a
Claro que sí, a tocar esta tarde. Y pues por ahí en la calle encontrábamos a mucha gente que nos pedía canciones. Vamos a tratar de complacer los que nos pidieron por ahí hace rato que andábamos por ahí paseando, comiendo y bueno, disfrutando de esta fiesta, que es una fiesta realmente muy hermosa, una tradición que no la dejen porque realmente allá en México ya no hay muchas tradiciones, se están perdiendo. Aquí en Guatemala todavía se conservan las tradiciones. Nos gozamos de ver estas tradiciones, de verdad. Ya México ya no es lo mismo, es muy diferente. Y de verdad, platicando con ustedes, Dios nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes, viendo estas tradiciones tan hermosas, tan bonitas. ¡Gracias, Guatemala! Saludos, Radio Las Flores. Saludos a El Amargo. Ah, caray. El Amargo, ya lo vieron. Ya lo conocieron, ¿no? Ya lo conocieron. También al Conquistador, ¿verdad? Dice, me complaces con la música, estás en mi recuerdo. Pues ya la tocamos, ya lo complacimos. Claro que sí, estás en mi recuerdo. Una de las primeras melodías que les enviamos. Dice, saludos a Checha González, al Topo y su amor Estefanía. Aquí escuchando en Los Ángeles, California. Un saludo hasta Los Ángeles. Claro que sí. Y saludos escuchando Radio Las Flores. Oh, un saludo también muy especial para Checha, para César Gálvez. ¿Verdad? Nosotros, las primeras veces que vinimos, alternábamos con Checha. Checha, el papá de Checha Chico, ¿verdad? De hecho, la primera empresa que nos trajo fue Checha y Silvia Maya, a un aniversario. Fue el primero que nos trajo a Guatemala. Yo todavía lo recuerdo, un señor muy respetable y un maestro de la música, ¿verdad? Y que pues que nos adelantó un tantito. Y claro que sí, sí, bueno, pues así A es. toda la raza de Checha y Silvia Maya, los músicos, a los técnicos que nos están dando un audio de primer mundo. Primer mundo, claro que sí. Pero muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y a ver si alguien tiene una botellita de agua, les dejaron una botellita de agua que sea tiempo. No, hombre, cerveza no. Esa, espérame, al ratito sí te la agarro. Ay, me queda tequila, vean que él me da el caldo de frutas. ¡Ay, qué rico! Ah, ¿dónde hay? Fíjense que las primeras veces venimos acá a Chela, por acá, que es Saltenango, y nos regalaron unas botellitas de un vino muy rico. Que nos lo llevamos a la casa, todo el mundo que llegaba quería. Y se lo acabaron, como 3 botellas, el caldo de fruta precisamente. Nos quedamos bien picados. Y dijimos, ahora que vamos por ahí, vamos a conseguir, pero ni sabemos dónde hay. Si alguien nos puede dar una orientación donde podemos comprar unas botellitas de esas, hombre, con gusto les vamos a agradecer. Vamos con esta melodía. Palitos con limón. Y esto dice, Con limón, ándale. dice. Luna gardenia de plata que mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, te beso llorando.
¡Ay, qué hermosa canción! ¡Wow! De verdad, gracias, gracias, hermosos. Gracias, porque la canción es hermosísima y me transporto a tantos lugares de aquí de Guatemala. ¡Continuamos! Bueno, les quiero comentar que Luna de Xelajú, desde que la grabamos, empezó a gustar en todas partes. Allá en la hermana República de Paraguay, de veras que no falte esa de las presentaciones porque no nos dejan ir. En Argentina pegó fuertemente. En México no se diga. En México no se diga también. Es un tema que ya se ha hecho de nosotros, lo hicimos de nosotros, ¿verdad? Sabemos que es de ustedes. Pero con su permiso lo hicimos de nosotros, ¿verdad? Y es un tema de los clásicos de Lila, claro que sí. Y continuamos con esta melodía para que ustedes sigan bailando, disfrutando de esta noche, de esta tarde. Bueno, Lila, pues ¿qué tienes, hombre? Yo en la noche. Buenas tardes. Y esto se llama Tanto Corazón. Melodía incluida por ahí. Wow, gracias, muchísimas gracias. Vamos a continuar por ahí en Genesis, yo ya ni me acuerdo qué LP, porque nosotros grabamos estos melodías
estas canciones en LP, en unos discos grandotes para los jóvenes que no saben, no se acuerdan, ¿verdad? Pero sí, eran unos discos grandotes donde cabían 10 canciones. Y de verdad que sí se acuerdan, muy, muy bonitos. Y ahora pues que el CD, ya el CD está perdiendo también ¿verdad? Ahora que pura memoria. Pero pues yo digo, el CD es CD, se queda ahí y la memoria se acaba, se descompone, se pierde y mejor hay que tener los CDs, hay que tener los CDs, ¿verdad que sí? Así es que, bueno, ahorita lo que... A ver, una dedicación. Es que me trajeron por aquí un papelito. Dice, en vivo, Quetzal Music 706.5 FM. Está transmitiendo en vivo. Y aquí tiene www.quetzalmusic.com. Y también aprovecho para decirles, el que quiera enterarse de lo que hace Lila, puede ingresar ahí en Lila y su tropical perla del mar oficial. En Lila, Facebook, claro que sí. En Facebook, claro que sí. Y así estamos en contacto, nos saludan, les mandamos saludar de allá de Monterrey, ¿verdad? Y todo. Acuérdense, es Lila y su tropical perla del mar oficial. Usted nada más le da like, puede darle like a la página, es la página de Lila y su tropical perla del mar oficial a través de Facebook. Así es que usted puede así acceder y conocer todo lo que está haciendo Lila y su perla del mar. Gracias, continuamos, seguimos bailando, seguimos. Claro que sí, continuamos y con la música vamos a dedicar para todos los que se están echando ahorita un tequilita o ¿cómo se llama aquí? Bueno, un mezcalito de aquí es sabroso. Se llama Check. Ándale, ahí está. Salud, salud, dice. Pero que más te juzgué, si te gusta la basura.
la cumbia tamalera, mira. Viene la cumbia tamalera, Pero primero viene No, palitos con limón. no me quieres puras buenas. Pura buena. ¿Conoces la música de Nila? Tú dijiste que me amabas tanto, nuestro amor siempre ha sido un encanto. Hijita mía, por favor, acuérdate. Tú dijiste que no cambiarías, que nuestro amor siempre perduraría. Hijita mía, por favor, acuérdate. De tantas cosas que nos prometimos, que nuestro amor no lo requiere. Y piensa bien, que yo te doy lo que siempre has querido. Este es el amor más puro y definido. Hijita mía, por favor, acuérdate, tú eres mi bien, mi adoración. Yo soy tu amor, tu confesión. Acuérdate, cariño mío, de los momentos felices que juntos vivimos, de las horas que compartimos y de aquellas promesas que nos hicimos. Acuérdate, cariño mío, acuérdate las noches tan felices que pasamos, que sin pensarlo nos enamoramos. Hijita mía, por favor, acuérdate, aquella playa donde reposamos y con las olas mucho jugueteamos. Hijita mía, por favor, acuérdate, aquellos planes que los dos trazamos, que mutuamente nos necesitamos. Y piensa bien, que yo te doy lo que siempre has querido, que este es el amor más puro y definido. Hijita mía, por favor, acuérdate, tú eres mi bien, mi adoración. Yo soy tu amor, tu confesión.
que sí. Continuamos con la música, seguimos bailando. Rico, 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 rico. ¡Para bailar, hombre! ¡Para bailar! Te fuiste cuando se acaba un amor, pues todo lo que da una bella ilusión en añoranza. Te vas lejos de mi vida y queda sola mi alma. Queda tejido mi pueblo al nacer la alborada, pero te seguiré adorando. Vuelve pronto, ya te espero. Vuelve pronto, ya te quiero. Ay, prométeme, que porque volverás. Ay, prométeme, que no me olvidarás. Ay, prométeme, que porque volverás. Ay, prométeme, que no me olvidarás. Vuelve pronto, mi amor. Porque me dejas. Recuerdo que en la noche te encontré y yo fui la luz de tu día, mi bien. Porque me olvidas. Que desde la despedida era decente mi alma, pero en ella mil canciones por ti florecían. Pero te seguiré adorando. Vuelve pronto, que te espero. Vuelve pronto, que te quiero. Ay, prométeme, que porque volverás. Ay, prométeme, que no me olvidarás. Ay, prométeme, que porque volverás. Ay, prométeme, que no me olvidarás. Pero te seguiré adorando. Vuelve pronto, que te espero. Vuelve pronto, que te quiero. Ay, prométeme, que porque volverás. Ay, prométeme, que no me olvidarás. Ay, prométeme, que porque volverás. Ay, prométeme, que no me olvidarás. Ay, prométeme, que porque volverás. Ay, prométeme, que no me olvidarás. Ay, prométeme, que porque volverás. Que no me olvidarás. ¡Otra vez! ¡Te quedaste sin comer! ¡Otra vez! ¡Te quedaste sin frijoles! Bueno, vamos a continuar con la música y siguiendo ¡Frijolín! ahorita vale, el influyente, claro que sí, esa no puede faltar tampoco. La influyente, pero primero viene esta otra. ¡Te quedaste sin comer! Dice un saludo por favor para Lila y su perla del mar, del tío Max y tía Connie de Esquipulas. Esta nueva está en Nueva Jersey, Estados Unidos. Con mucho cariño para tía Connie, para tío Max, están allá en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Nos encontramos a muchísima gente que nos manda saludos a través de la página que decíamos hace unos momentitos, y nos da muchísimo gusto cuando nos mandan saludos. Sabemos que estamos vigentes en el corazón de todos ustedes. Gracias, gracias. Yo quisiera cantar esta canción. A mí en lo personal me gusta mucho. No me gusta lo que sucede en esta canción, pero sí me gusta mucho la trama, y muchísima gente se siente identificada con esta canción. Se llama Canción para una esposa triste.
Los niños ya se fueron a dormir. Quiero que hablemos. No trates de evitar la situación como otras veces. Si crees que no sé qué pasa en ti, no me conoces. Recuerda que una vez me amaste igual como hoy la amas. No intentes inventar explicación, no es necesario. No es culpa tuya si tu corazón ya no me quiere. No voy a hacer un drama ni a llorar de que valdría. Te amo, pero no puedo evitar esta partida. Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar. No tengas pena si te vas, la vida tiene que seguir. No te despidas al partir, los niños pueden despertar. Si preguntaran dónde vas, tú no sabrías qué decir. Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede al temporal es más sincera. 502. Sin ti los niños crecerán igual, yo tendré canas y el mundo que queremos detener vuelve a girar. Antes de entrar en tu pasado, quiero darte las gracias por lo felices que fuimos hasta hace poco. Gracias por nuestros hijos. Pero, ¿cómo es ella? Es linda, es buena, te quiere mucho. No me digas. Es mejor así y duele menos. Cuídate, abrígate al salir porque hace frío. Y ahora vete porque la piedad quema tanto como la soledad. Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar. No tengas pena si te vas, la vida tiene que seguir. No te despidas al partir, los niños. Canción para una esposa muy triste. Ojalá y que no esté pasando a alguien esta situación. Continuamos. ¡Camino al cielo! Continuamos con más música. Seguimos disfrutando esta tarde tan hermosa. Recuerden que estaremos más noche a las 10 de la noche, ¿sí, verdad? Sí, a las 10. Bueno, esta es la última melodía de esta presentación de Lila y su Peta del Mar. Los que gusten acompañarnos en la noche, vamos a estar aquí en un ladito, miren, aquí en esta nave que está aquí. Ahí vamos a estar en la noche. Va a ser el baile, va a seguir con Ronaldo y sus bravos. Y con Checha y Cindy Amaya. Con Tola. Y con Lila y su tropical Perla del Mar. Vamos a continuar allí, claro que sí. Los que no alcanzaron a escuchar su melodía que querían, ahí nos la piden y con todo gusto. También les quería decir, traemos unos poquitos de CDs, de 25 éxitos, donde vienen todas las melodías de las que hemos tocado ahorita, vienen todas. Y vienen más todavía. 25 éxitos en CD. La persona que guste, vamos a estar ahí en un ladito, aquí en un ladito, ahorita terminando, ¿verdad? Y en la noche los esperamos, no falten. ¡Camino al cielo! ¡Camino al cielo! ¿Cuánto? 50. Ok, vamos a estar aquí tomándonos fotografías y con los CDs para la persona que quiera llevárselos. De verdad están bonitos. Usted lo puede meter a una memoria, guardar su CD y se le llega a perder. Bueno, vuelve a utilizar el CD. Así que
Hay que continuar con la música y esto se llama La Influyente. Palometa roja, la potente roja, deténgase a su derecha, por favor. Señorita, se pasó varios saltos. Creo que lleva usted mucha prisa, ¿verdad? Perdone, le voy a infraccionar sus papeles, por favor. ¿Ya cómo de esto? No, los del carro. Oh, vaya. Oiga, gente de tránsito. Dígame. Oiga, gente de tránsito. Fíjese bien lo que le voy a decir. Le escucho. Oiga, gente de tránsito. No se ponga gelacio. Claro que no. No me cobre la infracción. ¿Por qué? Porque soy influyente. Conozco al alcalde de Jacalté. Mira, me dice que no, sí. Ya conocí a mis amigos que están aquí en Jacalté. Oiga, gente de tránsito. ¿Qué pasó? Oiga, gente de tránsito. Le No le estoy diciendo, oiga. estoy escuchando. Oiga, gente de tránsito. Dígame. Que no me corre la infracción. ¿Por qué? Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador. ¿Qué tal, De veras. Y también soy la cuñada de un amigo del novio de la criada de mi general. ¿Cuál general? Ya y usted dirá si quiere arriesgar. Pues no vaya a ser que mañana sin chamba te pueda quedar. Ah, caray. O si quiere usted, vamos a arreglar cuando. Y si no pago la multa en la cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Mire, yo solo trato de cumplir con mi deber, así es que lo siento. Mire, yo no quiero perjudicarlo. Soy influyente y nosotros hacemos lo que queremos. Neta, mire, se lo voy a volver a repetir para que se fije muy bien. Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador. ¿Qué tal? De veras. Y también soy la cuñada de un amigo del novio de la criada de mi general. ¿Cuál general? Ya usted dirá si quiere arriesgar. Pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar. Ah, caray. O si quiere usted, vamos a arreglar. Y si no pago la multa en la cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Señorita, aquí tiene su infracción. No, ¿me cobró la infracción? Claro, pero la cumbia no la bailamos. Pero si soy influyente. Y esto fue la presentación de Lila. Dice Tropical, perla del mar de Monterrey, Nuevo León, México. Recuerden, regresamos con ustedes. Vamos a estar a las 10 de la noche aquí en este local, aquí adentro, aquí en la escuela. ¿Sí? Otra. No se oye, es que no sigue que otra. No se oye que No, otra. nada más 5 quieren otra. Nada más siguen 10. A ver ¿Quieren que se otra? oiga. 1, 2, 3. ¡Otra! Ya se ven como 20. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Los que quieran otra, que chiflen. No, pues ya chiflaron como canarios, ¿verdad? Bueno, vamos a... Otra. Bueno, el ¿quieren pilón. una ranchera? Como besos de papel. ¿O quieren una cumbia? Como lejanía. ¿Cuál? ¿Besos de papel? Y con esta y ahora sí nos vamos. Dice... ¡Ay, ay!
estamos aquí en la escuela a las 10 de la noche. Estamos aquí en la escuela. Otra. Lila, compadezca de este público, de esta gente maravillosa que nos acompaña. Y otra, no lo digo yo, lo dice el público. Ahora sí, a la última, ¿eh? Bueno, Ahora sí es la última. es la última para regresar a las 10 de Es la la noche. Acuérdense que vamos a seguir, Es pero que a las miren, 10 de la noche. Aparte, los muchachos, los ingenieros de sonido tienen que descansar un rato. Ya se aventaron con Checha desde la 1 de la tarde. Ellos tienen que descansar también. Entonces es la última y ahora sí. Vamos a ver esta que han pedido bastante también. Nos pidieron personas que estaban allá atrás, que querían amigos. Vamos a complacerlos. De verdad, quisiéramos quedarnos de aquí hasta las 11, que terminaríamos nuestra presentación, pero acuérdense cómo el equipo se tiene que transportar para allá, se tiene que llevar para allá y estar tocando allá. Entonces, sí necesitamos que descansar. También yo no creo que ya no estoy jovencita como venía antes, ¿verdad? Con 30 y tantos años. Ya no, ya vengo con más, ¿verdad? Ya fíjense cuántos años tengo de estar viniendo aquí. Ya mis huesos ya se cansan, mi garganta y todo eso. Pero con mucho gusto, con mucho cariño, vamos a cantarles otra canción para después trasladarnos a la escuela y estamos a las 10 de la noche, ¿ok? Por aquí está mi amigo, el que se llevó el güiro la vez pasada, mi amigo y su esposa. Sí, el que se llevó el güiro se quiere llevar dice, no. Dice, ya no, tantos güiros, si no se va a engüirar ahí en la casa, ¿verdad que sí? Hermosos, gracias por acompañarnos, porque yo sé que ustedes no están tan cerquita, o sin embargo vinieron a ver a Lila y a su tropical Perla del Mar. Gracias, los amo, muchas gracias. Lloren más, amigos. La guitarra. Lila, como amigos que somos, desahoga tu pena, creo saber tu problema. Mira, ya no estés angustiándote y mejor aprende a olvidar, terminó aquel romance. Gracias, amigo, por lo que intentas, mas no he podido darme yo cuenta. ¿Cómo lo olvido si sigo amándolo? Es mi destino, voy a esperarlo. Amiga, Amigo, ¿por qué me pasa mira que esto? la vida trata No mal, puede ser así. pero no te enseña a Si madurar. ya me estoy muriendo, no puedo ser Escucha, feliz. yo sé que lo Quiero lograrás, olvidarlo, es pero lo que mejor puedes ya pensar. no sé qué Yo que hacer. el tiempo pueda correr, Me ayuda el abre las tiempo, puertas y serás verme libre otra vez. Sonríe, sonríe. Es que no puedo, quiero tanto que no sé. Amiga, Amigo,
Gracias. Canal 502 de YouTube. Síguenos y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Canal 502. El Canal Chapín. Canal Chapín.